ella dejó caer su bolso con fuerza. Llamó a la azafata 2 veces, insistiendo en que el hombre negro a su lado no pertenecía allí. Y cuando eso no funcionó, mintió, acusándolo de algo impensable. María Calderón, una adinerada directora ejecutiva, pensó que podía usar su privilegio para hacer que Miguel Benítez fuera expulsado de primera clase. Pero cuando él, en silencio, realizó un pequeño acto, todo el avión se paralizó. Mira hasta el final y no olvides dar like y suscribirte. María Calderón caminaba por el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, MAD, con el aire de alguien que sabía que pertenecía a ese lugar. A sus 52 años, desprendía la confianza que venía con décadas de éxito. Como directora ejecutiva de Propiedades Calderón, una de las firmas inmobiliarias más reconocidas de la costa mediterránea, había pasado años construyendo un nombre que exigía respeto. El poder no era solo algo que poseía, sino algo que esperaba que se reconociera en el momento en que entraba en una habitación. Sus tacones de diseñador resonaban contra el suelo pulido del aeropuerto mientras se acercaba a la puerta de embarque de primera clase. Su vuelo a Barcelona, BCN, era un viaje rutinario, reuniones con inversores, un almuerzo con los principales promotores de la ciudad y una estancia en su hotel favorito de 5 estrellas en el Eixample. María solo volaba en primera clase, no solo por comodidad, sino por la exclusividad que ofrecía. No solo pagaba por espacio para las piernas y buen vino, sino por estar rodeada del tipo correcto de personas. Cuando el agente de embarque escaneó su billete, ella le dedicó un leve asentimiento antes de subir al puente de embarque. La primera clase era su dominio, un santuario donde podía tomar champán, revisar sus correos electrónicos y disfrutar del tranquilo murmullo de las conversaciones de la clase ejecutiva. Era un lugar donde todos entendían su lugar. Pero hoy, al acercarse a su fila, su estómago se tensó. Ya había un hombre sentado a su lado. Un hombre negro. Los pasos de María vacilaron, su maleta de mano de diseño se detuvo a medio camino mientras lo observaba. Estaba impecablemente vestido, un traje azul marino elegante, una camisa blanca impecable, un reloj sutil pero caro en la muñeca. La luz de su MacBook iluminaba su expresión concentrada mientras escribía, completamente absorto en lo que fuera que estuviera trabajando. Los dedos de María se apretaron alrededor del asa de su bolso. Sabía que no era un error. Había elegido su asiento con antelación, asegurándose su preferencia habitual, el asiento 2A, junto a la ventana. Pero no había anticipado que él ocuparía el 2B. Sus labios se apretaron en desaprobación mientras se deslizaba en su asiento, dejando caer su bolso de diseño con más fuerza de la necesaria. El hombre a su lado no reconoció su presencia. Permaneció concentrado, su postura relajada pero compuesta. María inspiró profundamente por la nariz, su molestia burbujeando justo bajo la superficie. Así no era como se suponía que debía sentirse la primera clase. Se suponía que debía ser predecible, exclusiva. En cambio, había una intrusión, una alteración de las reglas tácitas en las que creía. Exhaló lentamente, su mirada se desvió hacia las azafatas. Alguien debía haber notado esto. Alguien debía haber percibido el error. Porque seguramente, un hombre como él no pertenecía aquí. María Calderón dejó caer su bolso de diseño sobre el asiento a su lado, el sonido deliberadamente fuerte contra el cuero suave. El hombre sentado junto a ella, Miguel Benítez, ni siquiera se inmutó. Su postura permaneció recta, sus dedos deslizándose sin esfuerzo sobre el teclado de su MacBook, completamente absorto en lo que estaba haciendo. Los labios de María se apretaron en una línea fina. No la había reconocido. Ni siquiera la había mirado. Eso solo ya la irritaba. Se movió en su asiento, empujando deliberadamente el reposabrazos entre ellos, dejando que su codo rozara el de él. Aún así, nada. María exhaló bruscamente por la nariz. Así no era como se suponía que debía sentirse la primera clase. Se suponía que debía ser predecible. Cómoda. Exclusiva. Sin embargo, aquí estaba, sentada junto a alguien que claramente no encajaba en la imagen de primera clase que tenía en mente. Sus dedos se curvaron en el reposabrazos del asiento mientras miraba a su alrededor, medio esperando que una azafata ya estuviera en camino para resolver lo que tenía que ser un error. Pero nadie venía. Su paciencia se agotó. Levantó la mano y llamó, «¿Disculpe?»
En cuestión de segundos, una azafata serena y profesional, Sara Núñez, se acercó con una sonrisa cálida pero neutra. Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla? María señaló a Miguel sin mirarlo. Creo que ha habido una confusión con los asientos. ¿Podría verificar, por favor? Sara, manteniendo su actitud cortés, sacó su tableta y tocó la pantalla por un momento antes de levantar la vista. El señor Benítez está correctamente sentado en el 2B. Usted está en el 2A. Todo coincide con el manifiesto. La expresión de María apenas vaciló, aunque sus dedos se apretaron alrededor del borde de su asiento. Oh, dijo, forzando una risita ligera. Solo asumí, no importa. Sara sonrió y asintió. Avíseme si necesita algo más. María no había terminado. En realidad, dijo rápidamente, deteniendo a Sara antes de que se alejara. La azafata se volvió, su paciencia evidente pero firme. Quiero cambiar de asiento. La ceja de Sara se levantó ligeramente, pero su tono permaneció profesional. ¿Hay algún problema con el asiento en sí? María dudó por medio segundo antes de bajar la voz. No. Solo, prefiero sentarme en otro lugar. Sara asintió y revisó su tableta nuevamente antes de mirarla. Lo siento, señora, pero la primera clase está completamente ocupada hoy. María se tensó. Eso no podía ser correcto. ¿Está segura? Sara asintió. Sí, señora. Los ojos de María se desviaron hacia la parte trasera del avión. ¿Y en economía? Sara dudó antes de responder. Sí, tenemos asientos disponibles en economía. Los labios de María se curvaron ligeramente mientras se enderezaba. Perfecto. Entonces él puede tomar uno de esos. Un silencio pesado siguió. La sonrisa de Sara no flaqueó, pero su voz se enfrió. Lo siento, señora, pero esa no es una opción. El rostro de María se sonrojó. ¿Disculpe? Sara sostuvo su mirada, calma e inquebrantable. El señor Benítez tiene un billete de primera clase, igual que usted. No se le pedirá que se mueva. La mandíbula de María se apretó. Esto no había terminado. Ni por asomo. María Calderón permanecía rígida en su asiento, su frustración hirviendo bajo la superficie. Este no era el vuelo que se suponía que debía tener. La primera clase era su dominio, su santuario. Un lugar donde personas como ella podían viajar con comodidad, sin interrupciones. Sin embargo, aquí estaba, ignorada, desestimada, lo peor de todo, juzgada. Lo sentía. Las miradas sutiles de los otros pasajeros, los susurros silenciosos, las sonrisas apenas contenidas. Nadie estaba de su lado. Sus dedos golpearon bruscamente el reposabrazos mientras su ira crecía. ¿Cómo se atrevían a desestimarla? ¿Cómo se atrevían a actuar como si ella fuera la que estaba haciendo una escena? Si nadie iba a tomar medidas, ella lo haría. Con una inhalación brusca, María presionó el botón de llamada nuevamente. «Din». Esta vez, algunos pasajeros suspiraron audiblemente. Otros se movieron en sus asientos, algunos girándose abiertamente para mirar. Al otro lado del pasillo, un hombre en traje murmuró algo por lo bajo. Momentos después, Sara Núñez, la azafata principal, regresó. Esta vez, su sonrisa profesional era más tensa, sus ojos traicionaban un dejo de contención. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla, señora? María se enderezó, su voz baja pero cortante. Necesito reportar un incidente. Las cejas de Sara se fruncieron ligeramente. ¿Qué tipo de incidente? María hizo una pausa deliberada, como si se estuviera recomponiendo. Luego, inclinó la cabeza ligeramente lejos de Miguel, como si la idea de siquiera mirarlo la incomodara. Su voz salió suave, pero calculada. Me tocó de manera inapropiada. Silencio. El zumbido de la cabina desapareció. Los murmullos cesaron. Todos, se congelaron. Desde algún lugar detrás de ellos, una inhalación brusca rompió la quietud. Unas filas adelante, un empresario giró lentamente la cabeza. Al otro lado del pasillo, una mujer bajó su revista.
Por primera vez desde que abordó el avión, Miguel dejó de escribir. Cerró su portátil lentamente, descansando las manos sobre él, y giró la cabeza para mirar directamente a María. Sus ojos marrón oscuros se encontraron con los de ella, tranquilos, indescifrables, firmes. No enojados. No a la defensiva. Solo observando. Sara se tensó. Había sido entrenada para manejar clientes difíciles, para desescalar situaciones tensas. ¿Pero esto? Esto era diferente. Esto era una acusación. Tomó una respiración estabilizadora, su voz uniforme. Señora, ¿podría aclarar su declaración? María exhaló, sacudiendo la cabeza ligeramente, como si le costara siquiera pronunciar las palabras en voz alta. Sentí su mano tocar mi pierna, dijo con cuidado. Más de una vez. Unas inhalaciones bruscas resonaron en la cabina. Miguel no se movió. No parpadeó. Solo permaneció allí sentado, su postura relajada, pero había una tensión en el aire, algo indescifrable detrás de su expresión tranquila. La mirada de Sara se desvió hacia Miguel, pero él no ofreció nada. La azafata dudó por medio segundo antes de abrir la boca para responder, pero una nueva voz cortó el silencio espeso. ¿Tiene pruebas, señora? La pregunta vino desde el otro lado del pasillo. Las cabezas se giraron. Un hombre de mediana edad con una chaqueta se inclinó hacia adelante, apoyando el codo en su rodilla. ¿Disculpe? La voz de María tembló ligeramente. La expresión del hombre permaneció neutra, pero su tono fue firme. Acaba de acusar a este hombre de contacto inapropiado, dijo. Esa es una acusación seria. Entonces, ¿tiene pruebas? La garganta de María se apretó. Así no era como se suponía que debía ir esto. Esperaba simpatía. Indignación. Una rápida eliminación del problema. No, esto. Antes de que pudiera formar una respuesta, otra voz intervino. He estado grabando desde que llamó a la azafata por primera vez. Una joven, 2 filas atrás, levantó ligeramente su teléfono. No ha hecho nada. Otra oleada de murmullos recorrió la cabina. El estómago de María se revolvió. Sara exhaló bruscamente, su expresión ahora cuidadosamente neutra. Señora, dijo, su voz más firme esta vez, quiero ser muy clara. Hacer una acusación falsa de esta naturaleza puede tener graves consecuencias. La respiración de María se aceleró. No podía retractarse ahora. Si admitía que había exagerado, perdería. Perdería el control. Perdería su posición en este momento. Así que levantó la barbilla y dijo lo único que le quedaba en su arsenal. No me siento segura sentada junto a él. Algunos pasajeros resoplaron audiblemente. Uno incluso rió por lo bajo. Los ojos de Sara se oscurecieron ligeramente, pero su profesionalismo permaneció intacto. ¿Y por qué es eso, señora? Los dedos de María se apretaron en su regazo, forzándose a parecer angustiada. Solo, no me siento cómoda, dijo, su voz deliberadamente temblorosa. Una risa baja vino desde algún lugar detrás de ella. Las mejillas de María ardieron. Podía sentir el cambio. El poder que había esperado manejar con tanta facilidad se le escapaba de las manos. Se giró ligeramente, escaneando la cabina, buscando aliados. No encontró ninguno. En cambio, vio miradas de escepticismo. Incredulidad. Algunos de puro disgusto. Su pecho se apretó. Esto no solo no estaba yendo a su favor. Esto estaba saliendo mal. Y por primera vez, sintió algo que no había sentido en años. Un lento y creciente sentido de miedo. Un silencio pesado se asentó sobre la cabina. El peso de la acusación de María permanecía como una niebla, asfixiante, innegable. Cada pasajero en primera clase lo había escuchado. Algunos se movían incómodos en sus asientos, inciertos de qué vendría después. Otros ya intercambiaban miradas, sus expresiones oscilando entre incredulidad y diversión apenas contenida. Miguel Benítez, sin embargo, permanecía inmóvil. Sus manos descansaban sobre su portátil cerrado, los dedos relajados, la expresión indescifrable. No había pronunciado una sola palabra en su defensa. Porque no necesitaba hacerlo.
Lentamente, con una calma medida, Miguel metió la mano en el bolsillo interior de su traje azul marino. Por primera vez, el pulso de María dio un salto. No sabía por qué, había esperado una protesta, tal vez alguna excusa débil, un intento desesperado de salir del problema que ella había creado para él. Pero no había desesperación en la forma en que Miguel se movía. Solo certeza. Y luego, sacó una funda de cuero. En el momento en que la abrió, toda la sección de primera clase se congeló. El emblema dorado brilló bajo las suaves luces de la cabina. Las letras, FBI, destacaban audazmente, inconfundibles. Por una fracción de segundo, nadie reaccionó. Luego, comenzaron los susurros. Espera, ¿qué? ¿Acaba de acusar a un agente del FBI? Dios mío. Un hombre unas filas atrás soltó una risa baja, sacudiendo la cabeza con incredulidad. María miró fijamente la placa, todo su cuerpo rígido. Esto no era posible. Sus labios se separaron ligeramente, pero no salió ninguna palabra. Miguel inclinó la cabeza, su voz calma, controlada. ¿Le gustaría presentar una queja oficial, señora?, preguntó, su tono con un leve matiz de diversión. Puedo tomar su declaración ahora mismo. El rostro de María perdió todo color. Su garganta se apretó, los dedos agarrando el reposabrazos como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Así no era como se suponía que debía ir esto. Se suponía que este era su momento de control. Su momento de indignación justificada. Había esperado que la tripulación escoltara a Miguel fuera del avión, o al menos lo retirara de su presencia. En cambio, ella era la que estaba siendo escrutada. Al otro lado del pasillo, el abogado de mediana edad que la había desafiado antes soltó una risa silenciosa. Esto solo mejora. Una mujer 3 filas atrás tenía su teléfono levantado, la lente de su cámara aún apuntando a María. Sara, la azafata, exhaló bruscamente, presionando los labios antes de hablar. Señora, dijo con cuidado, necesito que aclare. ¿Va a seguir adelante con esta queja? El pecho de María subía y bajaba de manera irregular, su respiración de repente demasiado superficial. Si insistía, si seguía adelante con su afirmación, estaría acusando a un agente federal de mala conducta. En un avión. En registro. Su carrera, su reputación, toda su vida, todo estaría en juego. La realidad la golpeó como un tren de carga. Sus dedos temblaron en su regazo. Podía sentir cada par de ojos sobre ella. Observando. Esperando. Y Miguel nunca apartó la mirada. Su placa permaneció abierta en su mano, inamovible. Tragó con fuerza, su garganta seca. Y luego, finalmente, sacudió la cabeza. Apenas un movimiento. Solo una leve inclinación, una rendición silenciosa. No, Crow. Sin queja. Algunos pasajeros rieron entre dientes. Miguel dio un solo asentimiento, como si lo hubiera esperado. Cerró su placa con suavidad, la guardó de nuevo en su traje y reabrió su portátil. Y así, todo terminó. Al menos para él. Pero para María, la pesadilla apenas comenzaba. La joven que sostenía su teléfono soltó un zumbido silencioso y satisfecho. Luego, con una pequeña sonrisa, tocó su pantalla 2 veces. El vídeo ya estaba subido. ¿Su título? Directora ejecutiva intenta expulsar a hombre negro de primera clase, resulta que es un agente del FBI. El estómago de María se desplomó. El vuelo ni siquiera había despegado todavía. Y de alguna manera, ella ya había perdido. María Calderón permanecía rígida en su asiento, mirando al vacío, su pecho apretado por el temor. El avión ni siquiera había aterrizado, pero ella ya sabía, su vida había terminado. Su teléfono, guardado en su bolso de diseño, vibraba sin cesar. Al principio, intentó ignorarlo, pero tras el tercer zumbido, sus dedos se movieron solos, recuperando el dispositivo con un agarre tembloroso. La pantalla se iluminó con notificaciones. María, ¿eres tú? ¿Qué demonios hiciste? Llámame. Ahora. Su pulso latía en sus oídos mientras abría Twitter. Y entonces, su estómago se hundió. Su nombre estaba en tendencia.
El vídeo ya había acumulado más de 200,000 vistas, y seguía creciendo. Desplazó los comentarios, cada uno golpeándola como un martillo en el estómago. Karen con privilegios encuentra el karma instantáneo. Esta señora arruinó toda su vida en 10 minutos. ¿Cómo sigue pensando la gente que puede salirse con la suya con esto? María se sintió mareada. Esto no podía estar pasando. Esto no podía ser real. Pero lo era. El vuelo aterrizó en el aeropuerto de Barcelona El Prat, y María se levantó de su asiento en el momento en que se apagó la señal del cinturón de seguridad. Necesitaba salir, desaparecer, arreglar esto antes de que empeorara. Pero tan pronto como entró en el área de recogida de equipaje, los vio. Un grupo de reporteros. Cámaras. Micrófonos. Su garganta se secó. Una mujer con una chaqueta azul marino sostenía un micrófono cerca de sus labios, leyendo desde la pantalla de un teléfono. Un vídeo viral muestra a una mujer intentando que un agente del FBI sea retirado de primera clase. Su identidad ha sido revelada como la ejecutiva inmobiliaria María Calderón. La respiración de María se detuvo. Uno de los reporteros levantó la vista, y sus ojos se encontraron. «Espera. ¿Es ella?» María se giró, el corazón latiendo con fuerza, empujando a un grupo de viajeros sorprendidos. «Señora Calderón. ¿Tiene alguna declaración?» Un flash de cámara. Bajó la cabeza, caminando más rápido, casi tropezando con sus propios pies. Tenía que salir, tenía que escapar de esta locura. Finalmente, se arrojó al asiento trasero de un taxi, sus manos apretándose en puños en su regazo. «Vaya», espetó al conductor. Él apenas la miró antes de arrancar. Su teléfono vibró de nuevo. Un número desconocido. Con un profundo sentido de temor, contestó. «María Calderón», dijo una voz cortante. «Soy Ricardo Lara, presidente de Propiedades Calderón». El estómago de María se retorció en nudos. «Ricardo, ¿puedo explicar?» «No, no puedes», la interrumpió fríamente. «Necesitamos que renuncies. Esto no está a discusión». Los dedos de María temblaron alrededor de su teléfono. «Por favor, Ricardo. Esto está siendo exagerado, te humillaste. Nos humillaste. No podemos permitirnos este tipo de escándalo». La llamada se cortó. La mano de María bajó lentamente a su regazo. Su carrera. Su reputación. Todo lo que había pasado décadas construyendo, desaparecido en cuestión de horas. ¿Y lo peor? A nadie le importaban sus excusas. María Calderón estaba sentada sola en su sala de estar tenuemente iluminada, su teléfono en silencio por primera vez en horas. Las notificaciones habían disminuido, pero el daño era irreversible. Su nombre seguía en tendencia, su rostro aparecía en todos los medios de comunicación, su carrera destrozada sin posibilidad de reparación. Había pasado años creyendo que era intocable, que su privilegio, riqueza y estatus la protegerían de las consecuencias. Pero el mundo había cambiado. Internet nunca olvida. Un momento de arrogancia, una falsa acusación, y ahora, se había convertido en una advertencia. Miguel Benítez, el hombre que había intentado borrar de primera clase, seguía siendo respetado, seguía trabajando, seguía avanzando. Mientras tanto, ella lo había perdido todo. Porque al final, su poder, su dinero, su influencia, nada de eso importaba. Lo que importaba era la verdad. Y la verdad era que ella había estado equivocada. Solo deseaba haberlo aprendido antes de que fuera demasiado tarde.